Bitcoin desde la tregua temporal entre Irán y Estados Unidos sigue alcista. En las últimas 24 horas ha subido casi un 4%, manipulando estos máximos que dejó en los días previos en la zona de los 72.900, actualmente encontrándose en la zona de los 73.000. En el video anterior, después de la ruptura de esta resistencia, mencionamos una posible caída de nuevo, pero actuando como un soporte, que se quedó muy cerca en la zona de los 70.400. Actualmente compartí esta operación en short. Les recuerdo, puede unirse al Telegram privado, el link está en la descripción. Comparto consejos, señales y además del curso inicial todavía puede unirse de forma gratuita. Y de momento entré en la zona de los 73.000 y tengo un objetivo hacia la zona de los 70.800. También, esta es una operación más en el corto plazo. Puede durar 1, 2, 3, 4 días a lo mucho. Si nos vamos hasta aquí, recordemos que estoy promediando este short más a modo de swing. Puede ser una operación que dure varias semanas. Mi primer punto de entrada fue en los 73. La segunda fue en los 75. El precio promedio está en los 74. Si sigue subiendo, alcanza el tope de esa bandera. Más adelante vamos a hablar de eso. Hacia la zona de los 77, 79, 81. Promediaré más. Pero tiene un objetivo hacia la zona aproximada de los 55.000. Que recordemos es el objetivo que estamos buscando con la ruptura y la finalización del patrón que está dando con esta bandera. Desde este mínimo de aquí hasta este mínimo, sin contar la mecha, podríamos esperar un objetivo desde la ruptura de la bandera hacia estos niveles, la zona de los 51.000. Si nos vamos a una temporalidad diaria, eso serían la zona de mínimos que yo estaría esperando para invertir el capital que definí en estos puntos para Bitcoin. Todos los puntos de compra en el largo plazo entre la zona de los 70.000 y la zona de los 50.000, ya he mencionado que en mi opinión son buenas zonas, porque lo que queda es ver este movimiento muy probablemente de cara al 2027, 2028, 2029, lentamente, que dure 2 años, 2 años y medio, tal vez 3, hacia la zona de los 200.000 dólares. Entonces, sí, comprando en los 50.000 serían rendimientos de un 250% y comprando en los 70.000 rendimientos de un 150%. Ahora, no estoy diciendo que el activo sí o sí tenga que encontrar el mínimo de este ciclo en la zona de los 50.000. Es el mínimo que yo compraré. Si de ahí cae más hacia estos niveles y manipula esta zona, veremos si hacia los 45 o los 40 o los 35, en caso de que el S&P 500 corrija mucho más, bueno, intentaré promediar esta operación, pero prefiero estar los meses que sean necesarios en negativo, soportando pérdidas y promediando, que esperar la zona de los 40.000, 45.000, no llegar a esos puntos y finalmente no terminar comprando. He mencionado esta tesis en varios videos. ¿Qué tenemos? El S&P 500 ya, recordemos que tuvo este rebote, entramos en short en este punto, de momento ha subido prácticamente un 1% y todavía se podría promediar, como he mencionado, si llegamos hacia esta línea de tendencia bajista en la zona de los 6.800. No esperaría que haga nuevos máximos históricos, ya la tendencia definitivamente cambió de alcista a bajista con este mínimo de aquí y esperaría que este sea un rebote para continuar con una corrección por lo menos de un 15%. Si se alinea esa corrección para octubre y noviembre, probablemente se alinee con los mínimos de ciclo también en Bitcoin. Si tenemos una corrección mucho más fuerte y llegamos hacia la parte baja del rango que venimos formando desde el 2008, estaríamos hablando de una corrección brusca que podría durar más de un año, de alrededor de un 30, 35, tal vez un 25%, dependiendo cuánto dure, y ahí estaríamos hablando de una gran recesión, y ese es el único escenario en el que plantearía ver a Bitcoin por debajo de la zona de los 40.000, que recordemos que si cae por ejemplo a los 37.000, me parece, sería un 70% corrección. Si cae justo hacia los 70.000, llegaría a la zona de los 37.000. Entonces recordemos que en el ciclo anterior la caída fue desde máximos de un 77%. El activo tiende a corregir menos en cada ciclo. En este ciclo no tuvimos esa etapa parabólica como sí la tuvimos en otros ciclos. No entró el retail, entró muchísimo institucional. Por eso no esperaría una corrección del 70% y a partir del 60% creo que estaríamos marcando los mínimos. Por supuesto, muchísima cautela y puedo estar equivocado. Volviendo al corto y medio plazo, de momento parece que Bitcoin está rechazando este nivel. Podríamos esperar este movimiento ahora sí, incluso manipulando estos mínimos en la zona de los 70.000 y ahí veremos si Bitcoin todavía le quedan fuerzas para visitar la parte alta de la bandera, ¿verdad? Puede ir desde este punto, no estoy negando esa posibilidad, pero aquí también estaría buscando oportunidades en short porque se alinearía la línea de tendencia, que fueron los topes cuando Bitcoin llegó a los 97.000 antes de esta brusca caída de un 38% y aparte estaríamos tocando también la parte superior de la bandera. No necesariamente tiene que ser un nuevo máximo relativo superando la zona de los 66.000 y si sigue subiendo, evidentemente, a medida que
llegue a los 80, 81, 82, son buenos puntos de salida. No descarto la probabilidad de que los mínimos de ciclo hayan sido los 60,000. Las probabilidades de que eso sea así son muy bajas, ¿verdad? Por eso mi primera compra en spot lo realicé en la zona de los 65,000. Si cae a los 55,000, seguiré promediando, y la última en los 50,000, pero ya tengo un capital predispuesto para Bitcoin. Recordemos que el activo ha corregido ya un 52% desde este punto. Es importante hacerse esa pregunta. Si en este punto, en la zona superior a los $100,000, muchos deseaban acumular en la zona de los 70,000 o los 60,000, y finalmente que ya estamos en esos niveles, nadie quiere comprar porque nos vamos a niveles más bajos, muy probablemente si vemos los 55,000, van a decir que nos vamos más abajo aún. Si vemos los 40,000, esas mismas personas van a terminar comprando en puntos más bajos o esperándolos, porque como menciono, no esperaría que el activo llegue a puntos tan bajos, pero puedo estar equivocado. Es la misma tesis. Si ya Bitcoin corrigió cerca de un 50%, no estaría mal hacer la primera compra en spot, y si cae a niveles más bajos, enhorabuena, podríamos seguir promediando. Ethereum en una situación similar, vuelve a testear la parte superior de la bandera. Podrían quedar algunos días más. Para entrar en short en Ethereum esperaría una doble confirmación, ahora sí, hacia esta línea de tendencia, una situación muy similar a la de Bitcoin, y ya tuvimos este impulso desde los mínimos hasta el rebote que mencionamos en estos niveles de un 38%. Muchas personas aprovecharon esta oportunidad, por eso les menciono que si quiere formarse más puede unirse al Telegram VIP. También en cuanto a la dominancia de las principales stablecoins, el día de, los últimos 3 días hemos tenido esa consolidación en zona de mínimos. Recordemos que estamos esperando la fase de este patrón de acumulación de Wyckoff, que nos podría llevar hacia las compras de ciclo, incluso hacia nuevos máximos en la dominancia de estas dos stablecoins que marquen las mejores compras de ciclo de esta etapa. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, vean la subida tan brusca que ha tenido en los últimos 7 días. He mencionado que es probable que si Bitcoin sigue cayendo, la dominancia de Bitcoin suba sobre el mercado total de las criptomonedas. Y ahí, cuando en este punto nadie quiere acumular altcoins por el pésimo rendimiento que tuvieron en este ciclo, ahí sí hacer compras de algunas, ¿verdad? No evidentemente comprar a lo tonto, sino algunas elegidas, Solana, Hype, Ethereum. Habría que analizar eso más adelante para esperar una caída en la dominancia hacia la zona del 50%. En cuanto al petróleo, vamos a analizar, recordemos que salimos en esta operación en beneficio, con un ratio de riesgo-beneficio de 4 a 0.32, pasándonos a 4 horas ya rompió esta línea de tendencia. Podría quedar subida de nuevo, testeándola hacia la zona de los $108. Yo desde los 103 iré promediando. Aquí llegó, pero esperemos que llegue con mayor contundencia y seguiría promediando shorts. Recordemos que una temporada diaria el petróleo no suele superar la zona de los $120. En esta etapa aquí sí la superó, pero recordemos que con subidas bruscas en el precio del petróleo también suelen ver bajadas también agresivas. Y después de esta acumulación que ya se finalizó, sí podría quedar todavía un máximo mayor, pero son oportunidades de short que se pueden ir promediando y aprovechando. En cuanto al oro, sigue su rebote. También estaríamos esperando una situación similar al petróleo, un retesteo hacia esta línea de tendencia alcista que rompió. En este caso el oro lo rompió a mediados de marzo. Aquí incluso estaría buscando shorts en esta zona, pero más en forma de promediación. Y la plata, a pesar de que ha subido y se pudo aprovechar esta manipulación de los mínimos en la zona de los $60 por onza, una subida de un 24%, sigue debajo de sus máximos un 37%. Importantísimo el índice del dólar, hace tiempo no lo traía. Recordemos que visitó la parte alta de la resistencia que viene formando desde inicios del 2025 y está justo en la parte del medio. Mencionábamos que si rompía esta zona con fuerza, ahí sí habían mayores peligros de que una subida brusca en el dólar se sumara con una corrección fuerte en Bitcoin hacia la zona de los 50,000. De momento tuvimos un rechazo de esta resistencia, por eso en parte se ven las subidas en Bitcoin y en algunos activos. Esperaríamos que tal vez siga cayendo, veremos si Bitcoin con esta posible caída del dólar sube hacia la zona de los 76,000, 77,000, incluso los 80,000, y aquí, al ser un soporte, esperaríamos nuevas subidas. Veremos si se da esta ruptura en un futuro. Circle sigue corrigiendo. Desde este punto mencionamos esta posible caída. Ya el activo había subido un 185% y en este punto ha corregido un 36%. Las zonas de recompra están en esta zona de los $68 por onza. Entonces esperaría una caída para acumular en Spot Circle de otro 22% y estaría vendiendo en la zona de los 150 si se da esta corrección. También se me olvidó mencionar, en el Nasdaq compartí esta operación. De momento se ha dado un poco la vuelta, es algo normal. Ya tuvimos una recuperación desde este mínimo de un 10%. La tendencia bajista sigue, rompió esta línea de tendencia, no lo respetó, pero bueno, podría ser un fake out. Si nos pasamos a una temporalidad semanal, todavía no ha cerrado esta vela, podría perfectamente retroceder en
los días que quedan hacia la zona de los 24.400, que sería una caída de un 3%, igual los objetivos muy similares al del SP500, que sería retestear esta línea, que sería una corrección desde máximos de tal vez un 15%. Al ser el Nasdaq un poco más volátil, podría incluso tocar esta línea de tendencia haciendo una corrección total del 17%. No esperaría que se haga un nuevo máximo, pero solo el tiempo lo dirá. En cuanto al índice de miedo de codicia, ya estamos en la zona del 50. Recordemos que en el rebote anterior llegamos hacia la zona del 50, tuvimos una caída similar a esta, solo que esta etapa duró más en miedo extremo. En esta etapa no llegamos a corregir tanto y luego tuvimos otro impulso que fue la liquidación final de los shorts en la zona de los 97.000. Llegamos a un puntaje de 54 antes de ver esa capitulación final. Puede que sea una etapa similar, podrían quedar, como menciono, 1, 2, 3 semanas tal vez de subidas, pero en algún momento esperaría ver ese movimiento liquidatorio hacia la zona de los 60.000. El índice de miedo de codicia de cripto está en neutral. El índice de miedo de codicia de la bolsa, recordemos que está en miedo extremo, se ha recuperado y mencionaba esta posible recuperación. Por eso planteamos las operativas en long después de la fuerte corrección del SP500 para ver esta clase de movimiento. Ya salimos de esas operaciones y más bien seguiría promediando esos shorts de llegar hacia la zona de neutral. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, ya vamos por prácticamente la mitad. Recordemos que finalizarían aproximadamente en octubre y noviembre si se repite el patrón. Esperaría que en este ciclo se adelanten los mínimos 1 o 2 meses. Entonces, filtrando aquí, estaríamos cerca de ver un impulso, nos marca esta gráfica hacia la zona de los 75.000. Recordemos que esta gráfica extrapola el patrón del ciclo anterior y lo proyecta en un futuro. Y lo que quedarían son caídas, no hacia la zona de los 32.000, esto es lo que marca la gráfica, yo no esperaría esos puntos, pero sí una caída brusca que veremos hacia qué niveles los deja. En cuanto a los activos con mayor capitalización de mercado, les recuerdo que Bitcoin ya ha corregido cerca de un 50% de máximos históricos. Para las personas que no tengan Bitcoin acumulado para el largo plazo, es una buena zona de compra. Recordemos que sería buena idea siempre diversificar el portafolio, tener una parte para la inversión en el corto plazo y trades y otra para la inversión a largo plazo, más tal vez un porcentaje en Bitcoin, un porcentaje en el SP500 o en el MSCI World para tener esa seguridad para el largo plazo. En cuanto a las bandas de regresión logarítmica, si toca la banda inferior color verde, tendría que llegar hacia la zona de los 79.000. Durante los últimos 2 meses he mencionado que esta banda inferior color verde actuaría como una fuerte resistencia, ni siquiera ha sido capaz de tocarla. Ya no veo factible que llegue hacia la zona de los 79.000, sí veía factible los 74 o los 75, pero tal vez sí los veamos de forma muy rápida con un mechazo, como menciono, que liquide esa parte superior de la bandera. Entonces muy atentos a estas bandas de regresión que, como menciono, podría actuar como una fuerte resistencia. Cuando la rompamos, hoy podríamos hablar de un cambio de tendencia, pero probablemente queden meses para ver una ruptura con contundencia de esta banda. Y en cuanto a las liquidaciones, hay bastante hacia la zona de los 77.000. Como menciono, si Bitcoin sube hasta los 80.000 se liquidarían 5 billones de dólares, pero si cae a los 63.000 se liquidarían casi 8 billones de dólares. Entonces ese short que metimos fue por la liquidez que había en la zona de los 73.000, ya fue recogida, veremos si es suficiente para ver ese movimiento bajista y si no va a tocar SL y promediaré en la zona de los 75.500 o los 76.000, de nuevo shorts. Y en cuanto al mapa de liquidaciones, se ve aquí como manipulamos ligeramente aquí, pero todavía queda por encima en la zona de los 75.000. Veremos si se da primero este movimiento alcista o si primero Bitcoin necesitaría una caída más, recoger la liquidez de la zona de los 70.000 antes de ver estos niveles. Les recuerdo que puede unirse al grupo VIP, podría acceder a las plantillas para que gestione sus inversiones, al curso inicial y al grupo donde se comparten todas estas señales y demás consejos. También le dejo este video de aquí que le podría llegar a interesar y si el video le gustó me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.